civilización próspera y económica. Los señoríos aymaras habitaban en las regiones de los países de Perú, Bolivia y Chile. Se dedicaban a la siembra de la papa y trabajaban en familia, lo que era la agricultura y la crianza de animales. El origen de su nombre proviene de las palabras Jaya Mar Aru, que significa Jaya lejos, Mar año y Aru lenguaje. O sea, significa un lenguaje que se habla en el transcurso del tiempo. Su vestimenta estaba hecha de tejidos de lana obtenidos por los animales, en este caso las alpacas, las llamas y las vicuñas. ¿Cuándo empezaron a surgir los reinos aymaras? Surgieron después de la desintegración del Tiwanaku, entre los siglos 9 y 10 años antes que los incas. Constituían el 70% de los habitantes de esa región y poseían un gran desarrollo cultural. Vamos a ver que muchos de los reinos aymaras eran rivales entre sí, tenían muchas discusiones por la autonomía o la hegemonía de su terreno, en este caso la meseta, y se van a prolongar hasta el surgimiento de los incas, quienes los van a conquistar a los reinos aymaras. Se establecieron principalmente en la llanura del altiplano peruano-boliviano, cerca del lago Titicaca, y vamos a también determinar que se establecen en la meseta del Collao, y esto va a desarrollarse entre los siglos X al siglo XV después de Cristo. Vamos a identificar las manifestaciones culturales y vamos a empezar primeramente con las chulpas. No eran edificaciones enormes relacionadas a la parte cultural, sino más que todo eran relacionadas a la parte ceremonial. Y vamos a hablar de las chulpas, donde se enterraban a la chulpa, donde se enterraba la chulpa, y el cementerio es los chulpares. Otro punto de vista que vamos a ver aquí con los aymaras es la agricultura. Ellos fueron desarrollando lo que vendría a ser el cultivo de la papa, el maíz, el algodón, la coca, la fabricación de chuño y la fabricación de charque o la elaboración. Establecen diferentes tipos de productos que se van a cosechar en este sector, ya que el suelo en algún momento es adecuado especialmente para elementos de clima frío, como ser la papa, el maíz, ¿sí? Y eso se establece más por la parte de La Paz, por el lado del lago Titicaca. Bueno, tenemos que las esculturas funerarias o monumentos funerarios se denominan chulpas, y esas se construían en forma circular o también cuadrangular. Nosotros tenemos aquí una forma circular, que es obviamente redondo, y acá tenemos una forma cuadrangular que no es redondo, sino es recto, ¿sí? Entonces ahí se va a establecer eso, ¿ya? Sus muros eran rústicos, de piedra y también de adobe, ¿no? Que hasta nuestros días hay algunos chulpares en Queguaya que podemos ir identificando, y también por la parte de Oruro también hay chulpares para poder identificar cómo estaban hechos estos, ¿sí? Porque los reinos aymaras no tenían mucho conocimiento del cemento, pero sí tenían conocimiento del armacigo, que es el barro con agua para poder unir una piedra con otra. Ya cuando hablamos de piedras pequeñas, como vemos en la fotografía, siempre vamos a llamar sillares, ¿ya? Los sillares. Bueno, en relación a la arquitectura, la construcción de las chulpas, que eran la base fundamental de los reinos aymaras, ¿no? Su base que se establecía principalmente a partir de la herencia que les habían dejado sus antepasados para poder generar lo que vendría a ser el entierro de los difuntos en estos tipos de ermitas. En relación a la textilería, obviamente era muy fina porque utilizaban lanas de vicuña para hacer el tejido, ¿ya? Se hacía tejido más fino para la clase alta y el tejido más corriente para el pueblo. Bueno, vamos a hablar de la ganadería, vamos a establecer a los auquénidos, que más básicamente serían las llamas y las alpacas criadas por los aymaras, ¿ya? En relación a la lengua, ellos se distinguían de la lengua Jaque-Aru y hablaban lo que era el aymara, ¿sí? Que va a ser la lengua mayoritaria de la actual población altiplánica también. Vamos a nosotros determinar eso.
¿ya? Y bueno, y en la ganadería vamos a tener a los animales la llama y la alpaca que van a ser necesariamente utilizados tanto en la lana, en la carne, en los huesos, en el pelo. Y se va a utilizar este animal como animal de carga también. Y hablando de la alpaca, simplemente se aprovechaba la parte de la lana. Vamos a establecer que en la agricultura ellos se basaban en la producción del oyuco, que vendría a ser principalmente la papa lisa que nosotros conocemos. Y también la papa, y así como también la quinoa, ¿no? Los reinos aymaras tenían hasta 200 variedades de papas, a diferencia de los tiwanacotas que tenían 250 variedades de papas. Los alimentos que ellos pudieron elaborar fueron el charque de llama y el chuño de papa, ¿sí? Esta técnica se llama la técnica de la deshidratación, deshidratar la carne y deshidratar la papa para que se vaya a generar otro tipo de alimento un poco más rentable en relación al guardado de alimentos. Bueno, acá es donde vamos a ver la sociedad aymara y tenemos a la clase dirigente, la intermedia y los campesinos. Podemos identificar a la clase dirigente donde estaba compuesto por gobernantes, guerreros y sacerdotes. La clase intermedia estaba compuesta por comerciantes y artesanos. Y la clase baja estaba compuesta por los agricultores y los ganaderos, también denominada los campesinos. Ok, muy bien. Hasta ahí vamos a hacer preguntas para ver cuánto estamos captando, ¿ok? Muy bien. Ya. A ver, Jairo. Presente, profesor. Los reinos aymaras son o sustituyen a quién en la historia de Bolivia. ¿Qué cultura desaparece cuando llegan los reinos aymaras? ¿Qué dices? Los collas. No, no. A ver. Lupacas. No, tampoco. Los tiwanacotas. Eso, los tiwanacotas ya desaparecen cuando llegan los reinos aymaras. ¿Y quiénes habrían conquistado a los reinos aymaras y habrían hecho desaparecer estos? A ver, ¿alguna idea? Ya, vamos a tratar de enfatizar en esa parte porque también es importante. Vamos a hablar de los incas, ¿ya? Los incas conquistadores de los reinos aymaras, convirtiéndoles después en lo que son esclavos, ¿sí? Vamos a ver una vez que ya los reinos aymaras son conquistados por los incas, ya tratan de hacer desaparecer la lengua aymara y quieren que todos hablen quechua, ¿no? Porque ese es el idioma de los incas, ¿ya? Ok, una pregunta más, a ver qué les hago. ¿Qué animales domesticaban los reinos aymaras? La alpaca y la... Eso, la llama y la... Alpaca. ¿Y qué más? Vicuña. Eso, y de la vicuña se hacía los tejidos finos para la clase alta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llaman los templos funerarios o los lugares donde enterraban a los difuntos en los reinos aymaras, que es la característica primordial de estos? ¿Cómo se llama? ¿puedes repetir? Chulpas. Eso, las chulpas, ¿no? Las chulpas eran los lugares ceremoniales para los difuntos o los centros funerarios donde se enterraban a los difuntos en las chulpas, ¿ya? Y estos pertenecían también a los reinos aymaras. Habían chulpas circulares y habían chulpas cuadrangulares, como nosotros vemos ahí, ¿ya? Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a establecer lo siguiente, ¿ya? Tenemos el Urqusuyo y el Umasuyo en la parte del lago Titicaca. Si nosotros vemos acá, este es el lago Titicaca, este es el río Desaguadero y acá está el lago Popo, ya ahí como que nos vamos viendo geográficamente dónde se habían ubicado estos. El Urqusuyo estaba compuesto por los collas, lupacas y pacajes como las etnias más importantes, que es esta de acá, Urqusuyo, ¿ya?
Y se ubicaban en el entorno del lago Titicaca en la parte occidental. Y este es el Urcusuyo, la parte femenina. El Umasuyo es la parte oriental y es la parte masculina. Eso es lo que indican los textos, ¿ya? Tenemos los siguientes reinos. En el Urcusuyo tenemos Canchis, Canas, Collas, Lupacas, Pacajes, Carangas, Quillacas y Caracaras, Uru, ¿ya? En la parte del Umasuyo, que es la parte que pertenecía más a Bolivia que a otros países, tenemos igual los Canchis, Canas, Collas, Pacajes, Sorazuma, Charcas, Chuis y Chichas, ¿ya? Entonces ahí vamos a nosotros establecer la ubicación de cada una de estas comunidades. Aquí, por ejemplo, tenemos el número 1, que son los Canchis. Acá tenían los Canchis en el lado peruano y los Canchis en el lado boliviano, que también era del reino de Umasuyo. Después tenemos el número 3, los Canas, que están acá, junto con los Canas del lado boliviano, ¿ya? Ahí vamos a nosotros ir viendo. Cada uno de estos están implantados en el mapa correspondiente. Bueno, vamos a ir conociendo a cada uno de estos pueblos y cómo es que estos se fueron terminando en el transcurso del tiempo, ¿ok? Muy bien, a ver, Jairo, vamos haciendo lecturita. Canas y Canchis. Los Canas y los Canchis fueron dos grupos aymaras que habitaron fuera de la meseta del Collao, al norte del nudo de Vilcanota, en las nacientes de los ríos Vilcanota y la actual provincia de Espinar. Antes de la conquista por el Imperio Inca, eran aliados de estos y participaron como soldados mercenarios en la invasión de Andahuaylas, apoyando a los incas y cambiando de botines de guerra. Así es, entonces aquí tenemos a los Canas, los Canchis, que van a establecerse principalmente como primeros habitantes de la meseta del Collao, ¿ya? Y van a establecer en algún momento que van a ser aliados como soldados mercenarios junto con los Andahuaylas, apoyando a los incas, ¿sí? Solamente para obtener premios, para obtener botines de guerra que habían capturado de las demás comunidades. Los Canas y Canchis fueron guerreros, ¿ya? Ok, vamos con esto de los collas. A ver, Katia. El reino Colla o Colla fue uno de los que ocupó parte de luego de la ocasión del que tuvo como capitán a Antu Colla, es decir, Colla la Sangre, ubicada a 30 kilómetros al norte de Puno, hice a los mediados del siglo XV. Así es, siglo XV. Poseía un extenso territorio, momento en el cual el noveno Inca Pachacútec lo conquistó junto a las demás entidades políticas de la región. Eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver nosotros dónde se encontraba los collas. Los collas se encontraban a 30 kilómetros al norte de Puno, ¿ya? Y ellos tenían un gran extenso territorio y obviamente esto era ambicionado por los incas. Pachacútec se encargó de conquistar este territorio junto a los otros pueblos, otras entidades políticas de esa región que se encontraban descontentas por el espacio que los collas estaban ocupando, ¿sí? Entonces ahí vamos a nosotros identificar. Ok, vamos con los Lupacas. Jocelyn. Está ahí Jocelyn, creo que no tienes micro. Ok, entonces Jairo otra vez. Lupacas. Los Lupacas de Lupi, Jaqui, Lupi, Sol y Joqui, gente, entonces significaría los hombres del sol. Fueron uno de los reinos aymaras ancestrales más importantes del Titicaca. Su centro administrativo estuvo a las orillas del lago Titicaca y tuvieron importantes colonias en los valles de la vertiente del Pacífico. Surgieron posterior a la decadencia del Tiahuanaco.
Finalmente fueron dominados por los incas, pero mantuvieron su identidad inclusive con la dominación española. La capital de este reino fue Chucuito. Gracias, muy bien. Entonces, los Lupacas significa gente del sol, ¿ya? O los hombres del sol. Van a ser principalmente conquistados también por los incas, pero aún así van a sobrevivir dentro de esa conquista, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que estos Lupacas, ¿ya? Habían establecido lo que vendría a ser una identidad propia, una identidad exclusiva de ellos, ¿ya? Entonces, en algún momento se establece que obviamente esto también iba a ser conquistado por los incas, ¿ya? Vamos con este otro que es un poquito más largo. Ok, vamos a tener a los pacajes que normalmente cuando hablamos de pacajes también hablamos de una provincia, netamente aquí en La Paz, ¿ya? Los pacajes eran hombres aymaras, significaban principalmente hombres águilas, ¿ya? Y después estos fueron conquistados por los españoles para castellanizar la palabra y ahí nace la palabra pacajes, porque antes decía pacajaquis, ¿ya? Entonces, este es un antiguo pueblo aymara que apareció por primera vez aproximadamente en el año 100 después de Cristo, ¿ya? Establecemos también, 100 después de la caída de Tiwanaku, ¿ya? Establecemos también que fueron uno de los 12 principales reinos aymaras, ¿ya? Y además decidieron aplicar una capital o fundar una capital en Axiahuiri, como llamaban estos, en el actual Caquiaviri, en La Paz. Durante la época colonial, durante la época incaica, estos pacajes se caracterizaban por ser un pueblo guerrero, un pueblo que defendía su territorio, y se enfrentaron a duras batallas contra el imperio incaico, que los intentaba someter y conquistar, ¿ya? Pero en algún momento los pacajes lograron mantener su identidad, por eso es que esta provincia está hasta nuestros días, ya que los incas querían quechuaizar a esta población, pero no se pudo, los pacajes pudieron mantener el idioma aymara. Ok, tenemos a los Soras Uma. Este era un señorío cuyo territorio limitaba al este con el Carangas, aquí en la situación del lago Ururu, en Oruro, y con lo que era Quillacas, ¿no? Por la parte de Cochabamba, ¿ya? Y también al norte de Potosí. Los Sorazuma tenían una capital que se llamaba el poblado de Paria, que se encuentra en Oruro, Paria, en Oruro, ¿sí? Donde se cuenta la existencia de una Paria vieja de arquitectura indígena y una Paria nueva construida bajo el modelo español. Se dice también que durante la conquista inca del Collasuyo fue la capital administrativa del territorio de los incas, el territorio de los Sorazuma. Sí, de ahí es de donde se administraba todas las conquistas. Ok, Carangas. Ahora sí, a ver, otra vez ayúdenme ahí. Katia. Los Carangas habitaron la región del río Lauca y su posible capital fue Atún, la Caranga de cual quejan registros etnográficos. Sus restos arqueológicos han sido poco estudiados, pero se les asocia a varios grupos de chuipares policromos y de base rectangular que está disperso en el norte del Salar de Coipasa, en Bolivia. Por los relatos recogidos en época la virreinal se confirma la posesión de territorios en Arica y varias porciones del río Luta y del valle de Apasa, y también su habilidad en la crianza de camélidos. Eso, muy bien. Bueno, tenemos a Carangas en lo que es la parte de la región del río Lauca. Esto se encontraba principalmente en la parte de Oruro. Ya habíamos hablado ayer también de eso. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de los Carangas? Normalmente son sus chulpares cuadrangulares, como vemos en la fotografía, ¿ya? Y en algún momento, ya, se establece también que habían sido parte del territorio de Arica, que es por la parte de Chile, ¿no? Que es ahora actualmente Chile, antes era Perú, ¿ya? ¿Ok? Y también se habían ido extendiendo todo lo que era el río Yuta y el valle de Azapa,
ya esto por el lado chileno también, ya. Tenían la habilidad de criar camélidos o criar llamas y vicuñas, ya, para la confección, para el alimento, ya. Y además se había encontrado también algunos restos arqueológicos que establecían, lógicamente, lo que era la ceremonia de los difuntos, ¿ok? Muy bien. Eso. A ver, Jairo, ¿podemos leer? Charcas. Los charcas fueron un reino aymara que habitó la cuenca alta del río Cachimayo en lo que actualmente es la ciudad Sucre, Bolivia, y que tuvieron habilidad para la guerra, razón por la cual durante el Tahuantinsuyo este pueblo solo prestaba servicio de Micmac en el ejército incaico y junto con el pueblo Caracara apoyaron la conquista del Chinchasuyo. Primeramente también prestaron servicios agrícolas a la par de su labor en las guerras, pero con al crecer el Tahuantinsuyo se les fue difícil volver a las zonas conquistadas hacia sus tierras a tiempo para las labores agrícolas, por lo cual se les exoneró de las labores agrícolas para prestar solamente servicio bélico. Muy bien, ok. Bueno, ellos van a habitar principalmente en la cuenca del río Cachimayu, en lo que es la ciudad de Sucre, ¿ya? Bueno, eran en realidad guerreros y eran agricultores. Ellos habían prestado servicios de Mitmax, servicios de, o sea, hombres de servicio al Inca, ¿ya? Entonces, junto con el pueblo Caracara, van a apoyar la conquista del Chinchaysuyo, ¿no? Y sabemos cuáles eran los 4 suyos, ¿ya? También van a prestar servicios agrícolas, cuando hacían guerra también prestaban servicios agrícolas, pero hubo un momento en que les fue difícil hacer la parte agrícola y prefirieron volverse en soldados, ayudando a los incas a conquistar nuevos territorios, ¿ya? Entonces, lo único que ellos se convirtieron después de la conquista de los incas fue en guerreros que tendrían que hacer servicio bélico, principalmente al inca. Ok, Jocelyn, ¿estás con micrófono? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí podemos leer, por favor. Quillacas. El señorío aymara de los Quillacas abarcaba el actual territorio ubicado al sur del lago Popó, provincias Ladiseo, Cabrera y Avaroa del departamento de Oruro. De acuerdo a las crónicas y algunos testimonios documentados durante la colonia, se cree que los habitantes de Quillacas provienen del suroeste Pacífico, especialmente de la región de Coquimbo, Chile, conocida como Confederación Quillacas. Esta abarcaba los territorios quillacas propiamente dicha, Subaruyos, Aracapes, Aullagas y Uriquilla. Al mismo tiempo limitaba al noreste del señorío Carangas, al este con el señorío de los Caragas y al norte con el señorío Paria. La región de los Quillacas prácticamente redondeaba la forma de media luna sur al lago Popó. Muy bien, gracias. Ya, entonces vamos a tener a los Quillacas, ¿ya? Los Quillacas se ubicaron al sur del lago Popó, ¿ya? Van a determinarse posteriormente en este sitio las construcciones de las provincias Ladiseo, Cabrera y Avaroa en el departamento de Oruro. Eso ya en la época republicana, ¿ya? Bueno, durante la época de la colonia, estos quillacas empezaban a migrar al suroeste del Pacífico y se establecían en la región de Coquimbo, esto en el país de Chile, ¿ya? Y ahí establecían su confederación que era Quillacas. Desde ahí se va a expandir hasta Cebarullos, Aracapes, Aullagas y Uriquilla en Bolivia, ¿sí? Y claro, obviamente va a estar rodeado por los señoríos de Caracaras, ¿sí? Paria,
¿ok? Y también va a establecerse lo que vendría a ser que ocupara todo el lago Popó después, posteriormente también, otra vez volviendo a ese sitio. Va a establecerse a esta comunidad igual conquistada por los incas, ¿ya? Y en algún momento también va a pervivir hasta después de la conquista de los incas en la época de la colonia también, ¿sí? Entonces ahí tenemos a los quillacas. Bueno, vamos a hablar de los chuis, ¿ya? Históricamente este territorio era denominado Racaipampa, ¿ya? Y de ahí van a descender los chuis, que a su vez van a tener una fuerte influencia en la cultura mojocoya. Ya habíamos visto acá la cultura mojocoya cuando hablamos de lo que es la parte de las primeras culturas, ¿no? Va a surgir aproximadamente hace 1000 años, desde que más adelante sería el departamento de Chuquisaca, ¿no? Después ahí donde los chuis. Bueno, en la época colonial, ellos, junto con los chayantas, los sacacas, los moromoros, los caracaras y los chichas, se van a constituir en parte del conglomerado del reino Charca, ¿no? Los Charca Aymaras, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí también vamos a ver que ellos se van a establecer principalmente a la llegada de los incas, primordialmente en un territorio específico donde van a ser sometidos por los mismos, ¿ya? Y claro, vamos a ver nosotros también el sometimiento que les van a hacer los españoles después de los incas. Y tenemos a los caracaras, ¿ya? Bueno, estos pertenecían al Urcusuyo, ¿ya? Y estaban divididos también en dos parcialidades, Macha y Tiquipaya. Este territorio incluía la zona actual del departamento de Potosí y algunas partes del departamento de Chuquisaca. Entonces ahí tenemos entre Sucre, entre Chuquisaca y Potosí. Y los chichas, que van a ser un pueblo indígena que habita en los valles del altiplano, correspondientes al actual suroeste de Bolivia, y están en el extremo norte de Argentina. Algunos descendientes de esta etnia viven aún en los territorios del sur del departamento de Potosí, tienen una fuerte transculturación quechua, aunque a veces mantienen una cultura propia y diferente de la quechua, ¿no? Actualmente vemos simplemente el castellano, ¿no? Como una lengua optativa para las comunidades indígenas. Bueno, hasta ahí nosotros hemos ido identificando todos estos reinos aymaras y hemos ido viendo uno por uno. Hemos visto los canas y los canchis, que fueron guerreros de los incas después, ¿ya? Tenemos a los collas, ¿ya? Que desde acá vamos a tener nosotros principalmente la conquista de Pachacútec, que se extiende a todo el territorio. Los lupacas, que van a ser hombres de sol, ¿ya? Estos se van a establecer principalmente en el lago Titicaca, ¿ya? Y de aquí es donde se va a identificar necesariamente, ¿ya? Que es una pervivencia después de los incas en lo que era la época de la colonia. Bueno, tenemos a los pacajes, que más que habla acá en La Paz, en los hombres águila, ya de una de las provincias de La Paz, la cual ha sobrevivido inclusive a los españoles, llegando a una época republicana, ¿ya? ¿Quiénes eran los pacajes? Eran pueblo guerrero, ¿ya? Que se peleaban con otros pueblos para poder expandir el territorio del imperio incaico y le ayudaron al imperio incaico a llegar al gobierno. La única diferencia es que los pacajes no optaron por ser quechuas, no quichuaizaron, sino significaba que tenían que seguir con el idioma aymara porque era su idioma materno. Luego tenemos a los Sorazuma, y hacemos siendo un resumen en realidad, ¿sí? Establecidos principalmente en la zona del lago Ururu, ¿ya? Y van a ir identificando necesariamente que actualmente estas zonas, las cuales ocupan los Sorazuma, son la ciudad de, establece principalmente lo que vendría a ser Cochabamba, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a tomar en cuenta también a Paria, ¿no? Paria va a ser una sección de Oruro específicamente, donde se va a establecer también parte de esto, una que va a ser la Paria Vieja, donde ya se va a conquistar netamente este territorio por los incas, y se va a establecer una Paria nueva, ¿no? Que va a ser un modelo netamente español después, ¿ya? Muy bueno, tenemos a los carangas, cuya característica particular van a ser necesariamente los chulpares cuadrangulares, ya esto se encuentra en Oruro, ya cerca del Salar de Coipasa,
¿ya? Estos chulpares siguen existiendo en la actualidad. Cuando tú vas por el Salar de Coipasa, puedes verlos, puedes observarlos y identificar estos, ¿no? Una parte elemental de la arquitectura de los reinos aymaras. Y los charcas, ¿no? Cuando hablamos de los charcas, obviamente ahí es donde se va a hacer la capital primordial de la época del Imperio Incaico, hablando de la Real Audiencia, ¿ya? Pero además los charcas van a ser una cultura que se va a someter hacia los incas, ¿ya? Estableciéndose principalmente como Micmac al servicio del incaico, ¿ya? Pero después de esto, vamos a ir viendo que los charcas, al ser una comunidad netamente agrícola, ¿ya? No había podido continuar con esa labor y entonces la única labor que les quedó es ser de defensa del Inca. Bueno, los quillacas, que va a estar establecido principalmente en la parte del lago Popó, en Oruro, ¿ya? Va a establecer las provincias actuales de Ladislao Cabrera y Avaroa de ese departamento, ¿ya? Y bueno, hablando de los quillacas, vamos a establecer principalmente que los quillacas fueron uno de los que rodeaban finalmente el lago Popó, así ubicándolos. Acá tenemos también unos chulpares de los quillacas para poder identificar la característica o diferencia con los carangas. Y bueno, hablamos de los chuis también hace rato, y los chuis van a ser comunidades indígenas, ¿sí? Que se van a establecer principalmente como fuente de influencia de la cultura mojocoya, ¿ya? Y se va a establecer por el departamento de Chuquisaca, ¿ya? Acá nosotros vamos a ver principalmente que los chuis sobreviven a la conquista de los incas, pero se van a establecer principalmente en la parte de la conquista española, también en la época colonial. Van a constituir un gran conglomerado, ¿ya? Donde van a conformar el reino Charca Collasuyo, ¿ya? Los caracaras, ¿no? Van a pertenecer al Urcusuyo y van a estar divididos en dos parcialidades, que son Macha y Tiquipaya. Y esto se va a establecer principalmente entre los departamentos de Potosí y de Chuquisaca. Y a los chichas, que vamos a identificarlos lógicamente por la parte del departamento de Potosí. Ahí ustedes pueden ver que hay provincias chichas, norchichas y subchichas. Y estos quisieron mantener su lengua, que era el quechua, ¿sí? No aceptando la aymara como parte transculturizada. Bueno, hasta ahí estamos viendo ya los reinos aymaras y ahora nos vamos a enfocar en qué se convirtieron estos reinos aymaras. Muy bien. Ok, a ver, he visto que recién ha llegado Álvaro. A ver, una lecturita de los mitimaes, por favor. Álvaro, ¿estás ahí? Okay. Creo que no me escuchó. A ver, Jairo, entonces haznos el favor de leer, ¿ya? Mitimaes. El término mitimaes es un derivado de la palabra quechua mitmac, idioma en el que significa desterrar. Son conocidos también como mitmacuna o mitmacuna. Fueron grupos de familias separadas de sus comunidades por el imperio inca y trasladadas de pueblos leales a conquistados o viceversa, para trabajar como esclavos cumpliendo funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Ninguna otra política afectó tanto la demografía y conjuntos étnicos andinos como esta de los mitimaes. Se llega a afirmar que hasta una cuarta parte de la población del imperio fue desarraigada por esta práctica. Muy bien, gracias. Tenemos a los mitimaes. Esos se convirtieron en los reinos aymaras para los incas, en los mitimaes. Los mitimaes derivan de la palabra quechua mitmac, que significa desterrar, sacarlos de sus sitios de origen. Muchos de estos mitimaes, que habían sido caracaras, que habían sido chuis, que habían sido carangas, habían sido llevados a lugares específicos por los incas para servir en el trabajo y en la guerra, ¿ya? Entonces no los dejaron en sus comunidades, los trasladaron, los llevaron a otros lugares, ¿ya?
En algún momento, claro, algunos se mantenían en su sitio de origen, pero igual fueron esclavizados por los incas. Porque los mitimaes le ayudaban a los incas a cumplir las funciones económicas, sociales, culturales, políticas y también militares. Así ellos se van a convertir en una de las comunidades o en una de las sociedades de la cultura incaica, que lo vamos a ver el día de mañana, donde se establecen estos mitimaes. ¿Ya? Entonces, en algún momento, esta práctica de lo que vendría a ser la separación de la comunidad se volvería necesariamente como un hábito para los incas, pues de ahí verían la conquista necesaria para poder tenerlos sometidos en un solo territorio. Bueno, en relación a la administración de los incas, vamos a ver que la política mitmacuna, mitmae o mitmac se va a llevar a cabo especialmente en lo que es la parte del altiplano de nuestro país, donde las funciones de estos colonos fueron producir en la actual total una producción especialmente de lo que vendría a ser la agricultura intensiva, vale decir, una agricultura a gran escala, y lo que era la ganadería. Ahora vamos a establecer que toda la producción era dividida en un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio para el Inca, un tercio para el Curaca y un tercio para el pueblo, ¿sí? Entonces, aquí es cuando vamos a nosotros identificar el sentido de la redistribución. Todos reciben lo mismo, ¿ya? Ok. También vamos a tomar en cuenta ya que ellos eran extractores de oro, de plata y de piedras preciosas para establecer principalmente como recursos valiosos en esta comunidad, ¿ya? La minería era una práctica que se hacía ya desde la época de los incas, hablando del término mita, ¿ya? Y claro, los españoles ya solamente la mita la profundizaron para la extracción de oro o de plata y no así para otros metales preciosos como lo hacían los incas. Entonces los mitmacuna o mitimaes tenían a defender a los quechuas, especialmente a los de casta incaica, ¿ya? Fueron principalmente sometidos por estos, ¿ya? Y estaban obligados a defender, ya sea en la frontera, ¿ya? Contra los chiriguanos, que eran indios guaraníes que venían del Paraguay, ¿ya? Y en algún momento vamos a nosotros ver también que se establecía los mitimaes como una parte de la tercera sociedad de los incas, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver acá y lo que vamos a resaltar es la repartición. Un tercio para el Inca, un tercio para el Curaca, un tercio para el pueblo, ¿ya? Bueno, ¿cuáles eran las zonas mitimaes? Vamos a ver que en el siglo XV la población colla de la actual Bolivia, sí, el Atún Colla que habíamos visto en la lectura, es invadida por el Huiracocha, que anexó sus territorios al Tahuantinsuyo. Estos incas van a introducir en las tierras conquistadas grupos de mitimaes, los cuales les van a ayudar a poder desarrollar la lengua quechua, que ellos ya les habían enseñado, ¿ya? Y también van a establecer después de esto lo que vendría a ser la llegada de los españoles, donde los conquistadores van a tomar a lo que es la parte colla, ¿sí? Como una situación netamente relacionada a la zona andina. Ya a nosotros nos llaman collas porque estamos en la zona andina, que es la parte de La Paz, mucho más específico por la lengua aymara. Bueno, cuando los tiwanacotas se desaparecieron, dejaron una lengua como herencia que era la lengua puquina, que después ya esta lengua puquina ya no existe y se reemplaza por la lengua aymara y también luego nace la lengua quechua con los incas. Ok, hasta ahí estaríamos con la lección de hoy. Muy bien. Vamos a hacer algunas preguntitas para que nosotros podamos cerrar clase, ¿ok? Muy bien, no sé si estás, Álvaro, aquí en clase. Creo que no siempre, ¿no? Muy bien, Katia. ¿En qué se convirtieron los reinos aymaras una vez que fueron conquistados por los incas? A ver, recordemos. A ver. ¿En qué se convirtieron los reinos aymaras una vez que fueron conquistados por los incas? Tipo esclavos, algo así, donde les repartieron, digamos, los desterraron.
¿Y a qué se llamaban estos esclavos entonces? A ver. Mitimaes. Eso, mitimaes. ¿Qué significa mitmac en quechua? Desterrados. Eso, desterrar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tener, ¿ya? Como esta iniciativa, ¿no? De desterrar a los mitimaes, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tipo de servicios realizaban los mitimaes para los incas? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué tipos de servicios realizaban los mitimaes para los incas? ¿Cómo es? A ver. Realizaban funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Así es, ¿no? Apoyaban en la conquista de los incas como guerreros, trabajaban en sus tierras como agricultores y tenían que repartirse principalmente esta situación de la agricultura en tres partes. ¿Cómo se repartía la agricultura? ¿Cómo se repartía la agricultura? ¿Un tercio para quién era? Para los incas Ya, y un tercio Para el curaca. el muy bien. ¿Y el último pueblo. tercio? Para el pueblo, así es, muy bien. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien, entonces como siempre vamos a pasar el material al grupo del WhatsApp para que lo puedan tener, ¿ya? Y yo creo que el día de mañana vamos a un poco hacer paréntesis en la clase porque como es Día de la Madre, entonces tenemos que hacer también actividades con las mamás. Y ya les va a indicar la dirección, o sea, administración, cómo vamos a hacer el proceso mañana. De todas formas, conmigo nos estaríamos viendo el día lunes para continuar con los incas, ¿ya? El día lunes estaríamos tomando la evaluación relacionada a los reinos aymaras